El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando en esta mañana, en este domingo tan especial. Un domingo que quizás si estuviéramos en otras condiciones que no fuera una cuarentena, muchas iglesias estarían haciendo muchos rituales religiosos. Hoy es un domingo especial porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora vive para siempre. Y vive en nuestro corazón si nosotros lo hemos aceptado como Salvador personal, como nuestro Redentor, como nuestro todo. Quiero compartir un fragmento de un poema que encontré en una página de internet. No sé quién sea el autor, no sé quién lo escribió. Si usted lo sabe, qué bueno, gloria a Dios. Pero a mí me llama la atención las palabras. No soy buena para decir poesía, pero voy a leer estas palabras. Refleja muy bien el significado de este día especial. Dice así, el poema se llama La tumba vacía. Usted quizá lo pueda hasta buscar en internet. Dice: la cruz, el cenit de la historia. El pasado señala hacia ella. El futuro depende de ella. La luz del mundo fue envuelta en una tela y sellada en la oscuridad. La esperanza de la humanidad fue encerrada en una tumba. Jesús se hundió en el lodazal humano y se introdujo en la caverna oscura de la muerte por nosotros y emergió vivo. El símbolo de su victoria, la tumba vacía. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonitas palabras, pero ¿qué significa para usted la tumba vacía? ¿Qué significa estas palabras? Que la tumba está vacía. Pregúntele ahí a su hermano, ahí donde usted escogió para escuchar la palabra de Dios en este domingo. No sé si está en la sala, en el comedor, en la cocina o en su recámara, pero en ese lugar especial que usted eligió para tener este devocional o este servicio dominical, no importando en casa, ahí pregúntele que está ahí a un lado, si es su abuelita, su abuelito, su papá, su mamá, su hijo, su esposo, su esposa. Usted pregúntele, ¿qué significa para ti que la tumba está vacía? ¿Qué significa para ti que Cristo vive? Cristo vive, palabras poderosas. Lucas 24, 1 al 6, le voy a dar lectura, usted puede tomar su Biblia ahí. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué impactante, ¿verdad, hermanos? Qué impactante, qué asombroso todo esto que nos narra la palabra de Dios. No está aquí, continúa la lectura, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaban en Galilea. Fueron muy preciosas e impactantes las palabras del ángel en el sepulcro de nuestro Señor. Y estas palabras fueron a manera de pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero ¿verdaderamente comprendemos lo que significa que Jesús está vivo? ¿Qué significa para nosotros las palabras del ángel? Porque a veces se nos olvida que Jesús está vivo. A veces se nos olvida que Cristo venció la muerte y nos ha hecho más que victoriosos, más que vencedores en Él. Se nos olvida que somos sus hijos y por lo tanto Él nos ha dado la victoria. Y en ese hecho tan importante, en esa resurrección, cuando Jesús venció la muerte, ¿qué cree? Nos hizo vencedores. Y esta mañana vamos a comprender por medio de la palabra de nuestro Dios lo que significa para nosotros que Cristo vive.
Y para comprenderlo tomaremos las 4 letras de esta palabra, vive. ¿Sí? Vive. Vamos a tomar estas 4 palabras para comprenderlo por medio de la palabra de nuestro Dios. Primera palabra, ¿qué significa para mí que Cristo vive? Significa victoria. ¿Sí? Dice una alabanza, fuera de Cristo no hay victoria. Fuera de Cristo no hay paz. Fuera de Cristo no hay victoria, hermanos. Si tú estás lejos de Jesús, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, tú te estás perdiendo de lo mejor, y es experimentar la victoria del Señor en cada área, en cada aspecto de tu vida. Aún sobre la enfermedad, victoria. Aún en momentos de la tentación, victoria. Porque el Señor ha prometido que nosotros somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, y este es Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús con su resurrección venció a los máximos enemigos suyos y míos. ¿Cuáles son tus máximos enemigos? No es Coppel, no es Banco Azteca, no es Banamex, no es Bancomer, no es FAMSA, no es el abonero, no es la hermana que le debes. Ellos no son tus enemigos máximos. Son acreedores que a los cuales te tienes que pagar, hermanito. Aquí dicho sea de paso, ¿verdad? Los máximos enemigos del ser humano es Satanás, la muerte y la tumba. Satanás trajo la muerte para la raza humana, haciendo pecar a Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo trajo la vida por medio de su resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 21 al 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por medio de la resurrección de Cristo somos vivificados, hermanos. La muerte que entró por el pecado de Adán ha sido vencida por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús venció la tumba, venció al mismo Hades, no lo pudo retener, porque nuestro Señor Jesús es más poderoso que la tumba o que la muerte. Y si Él ha vencido, Él nos deja una promesa victoriosa. Y ahí lo dije todo. Somos más que vencedores. Aun cuando tú te sientas derrotado, aun cuando las circunstancias o los problemas quieran venir a traer frustración a tu vida, a tu corazón, las situaciones que tú enfrentas en el día a día vienen a acusarte quizás y tratan de decirte que eres un fracaso o que estás viviendo en derrota. No le creas, porque si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, déjame darte una buena noticia, tú eres vencedora. Tú eres victorioso, tú eres victoriosa, porque alguien ya venció por ti. Y venció no cualquier cosa, venció la muerte. Y te ha heredado esa victoria a ti, para que juntamente con Él tú seas vencedora, vencedor. No de los Juegos Olímpicos, no de cualquier concurso terrenal, sino vencedor sobre cualquier artimaña del enemigo. Hechos 2, 22 al 24 dice, escúchenme bien, es lenguaje actual, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy precioso, que la victoria de Cristo, hermano, hermana,
sobre la muerte y sobre la tumba nos da a nosotros la victoria sobre las demás situaciones que enfrentamos en nuestra vida. Llámese problemas familiares, llámese problemas personales, tristezas, frustraciones, enfermedades, escasez. Somos más que vencedores sobre todas esas cosas que quieren venir a hundir tu corazón y hacer que tú desvíes tu mirada de tu meta, que es Cristo Jesús. Eres vencedor. Primera de Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Fíjese bien, gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? ¿Por medio de quién tú eres vencedor? No eres vencedor por medio de ningún artista mundano. No eres vencedora por medio de ninguna persona terrenal. Eres vencedor, vencedora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos vencedores. ¿Qué significa que Cristo vive? Significa que somos victoriosos. Somos victoriosos. Victoria significa victoria. Cuando escuches tú que la tumba de Jesús está vacía, alégrate. Alégrate porque ahí está tu victoria. Ahí está la victoria. Y si Cristo pudo vencer la misma muerte, ¿qué no hará por nosotros? Dice Lucas 1:37, nada hay imposible. Para mí, para Dios, nada hay imposible, hermanos. ¿Qué significa que la tumba está vacía, que Cristo vive? Primero, victoria. Quiero que se le quede bien grabado. Número 2, inmortalidad. Sí, inmortalidad. Y quizás en la actualidad puedan existir muchos memes, por así decirlo, le hacen esas bromas que a Chabelo, que porque es inmortal y tantas cosas, qué sé yo, ¿verdad? Hay un chorro de cosas que lo agarran a juego y todo tiene sus tiempos, pero hay alguien en el cual la palabra inmortalidad se hizo viva y es en Cristo. Juan 11:25-26 dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice Jesús, ¿crees esto? ¿Crees estas palabras? Si tú crees que Cristo es la resurrección y la vida, todo lo que tú consideres muerto a tu alrededor o en tu vida personal, vuelve a vivir. Quizás tú puedes decirme en esta mañana, es que yo me siento tan muerta espiritualmente, es que yo siento que algo en mi interior ha muerto, es que yo siento quizás que mi familia está muerta, está perdida, mi hijo está perdido, ya no hay solución para este problema, es que esta enfermedad me está consumiendo. Jesús al final de estos versículos hace una pregunta. ¿Crees esto? ¿Tú crees que Cristo ha vencido la muerte? ¿Que Él es la resurrección y la vida? Si tú crees esto, dice que todo lo que tú consideres muerto en su nombre va a volver a vivir. Jesús dijo esas palabras cuando aún no había muerto en la cruz. Si Él no hubiera resucitado, hermanos, estos versículos serían simplemente palabras. Pero Él ha resucitado, Él venció la muerte. Esas palabras no son ya solamente palabras, sino que son promesa para nuestra vida. Y es lo que trato de decirte en esta mañana, de que comprendamos en esta mañana, de que esa promesa está vigente en la actualidad. El que cree en mí verdaderamente tiene inmortalidad. Y muchos dirán, ay, caray, ¿qué es esto? Esto suena como ciencia ficción. No, es real para todo aquel que cree en Cristo. Si tú has creído en Jesucristo, si tú lo has aceptado en tu corazón como tu Salvador personal, tú considérate una persona bendecida porque eres inmortal. ¿Sí? Porque pasaste de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida y aunque esté muerto,
vivirá. Espiritualmente hablando estoy diciendo, porque la resurrección de Cristo es garantía de vida eterna, hermanos. Nosotros podemos creer que vivimos aunque muramos. Podemos creer que un día viviremos después de esta muerte, ¿sí? Pasaremos de muerte a vida. Podremos creer que un día nos levantaremos de la tumba, porque quien lo prometió, lo cumplió, lo cumplirá. Él murió y resucitó. Él fue sepultado y salió victorioso de ese sepulcro oscuro. Las personas en el mundo pueden poner su fe y esperanza quizás en filósofos, en sabios, en santos, en santas, en sus líderes religiosos, qué sé yo. Pero ellos están en sus tumbas, esos cuerpos o esas osamentas están ahí en sus tumbas. Nuestro Señor Jesucristo, su tumba está vacía. Esa es la gran diferencia. Y Él está a la diestra del Padre. Y Él está en tu corazón. Él está en mi corazón. Yo lo puedo sentir todos los días. Yo lo puedo sentir cuando yo le hablo a Él. Yo puedo sentir su presencia aquí en mi interior. Cada vez que yo clamo a Él, Él me responde. Me deja sentir su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz inigualable. Él me guía. Él me enseña, Él está ahí intercediendo al Padre por mí. Y cada vez que yo cometo algún error, yo puedo acercarme confiadamente ante el trono de gracia, porque ahí alcanzaré misericordia y hallaré gracia para el oportuno socorro. Porque si alguno hubiéramos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él está ahí, Él está vivo. Está vivo. Y Él quiere que tú puedas comprender esta palabra. Él vive. Él vive para siempre. ¿Qué significa que Cristo está vivo? ¿Qué significa que Cristo vive? ¿Qué significa que la tumba está vacía? Significa victoria, número uno, sí. Significa inmortalidad, sí. Es una promesa que yo creo con todo mi corazón. 3. Significa valor. ¿Sí? Valor, así como lo escucha. Primera de Corintios 15, 13 al 20. Dice así la palabra de Dios: porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Traducción lenguaje actual. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Versículo 20. Sin embargo, fíjese bien, sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron, dice el versículo 20. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no crees que Cristo resucitó, es en vano que confieses tu fe en Cristo. Es en vano. Hay una alabanza que dice: y si no creyera que Él volverá, si no creo en su resurrección, vana es mi fe. Y es verdad. Como leemos en los textos que acabo de mencionar, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nuestro cristianismo, hermano, hermana, sería en vano. Nuestra predicación sería en vano. Nuestra fe sería en vano. Nuestra salvación sería una mentira. Nuestra vida cristiana no tendría ningún valor. Lo único que le da valor, hermanos, a nuestra fe, a nuestra predicación, a nuestra vida cristiana, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un Cristo vivo.
predicamos a un Cristo vivo, vivimos para un Cristo que está vivo. Nuestras oraciones son escuchadas por un Cristo vivo. Nuestras oraciones son confesadas a un Cristo vivo. Son contestadas por un Cristo vivo. El gozo es real en nuestra vida porque nuestro Señor Jesucristo vive y puede cumplir todo lo que Él ha prometido en su palabra. Yo he experimentado a un Cristo vivo, ¿y tú? Yo he experimentado de sus bendiciones, he experimentado de sus misericordias, he experimentado que Él en su bondad, en su gracia, no me ha pagado, no me ha dado conforme a mis acciones, sino que su misericordia se ha engrandecido sobre mi vida cada mañana. Y grande es su fidelidad. Como dice su palabra, aunque tú y yo fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mateo 18, 19 al 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa? Que Cristo vive, que Cristo está ahí con usted. No es necesario que usted esté entre una multitud para que Cristo lo escuche. No es necesario que usted vaya a una campaña de milagros para que Dios obre un milagro en su vida. No es necesario, si así lo hace y así sucede, gloria a Dios, pero no es necesario que usted solamente vaya con alguna persona a pedir oración, porque a ella Dios la oye y a mí no. Esta palabra que acabo de leer dice que donde están reunidos dos o tres en su nombre, ahí está Dios presente, ahí está Cristo, ahí está Él. Y es que Él no rechaza un corazón humilde, Él no rechaza un corazón que le busca, Él no rechaza un corazón que se encierra quizás en su recámara, en el baño, qué sé yo, en el coche, a buscar su rostro, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor va a obtener respuestas. ¿Crees tú que Cristo está vivo? ¿Crees tú que Él es tu victoria? ¿Crees tú que en Él está tu inmortalidad? ¿Crees tú que en Él hay valor? Él es el valor de nuestra vida. Él ha dado valor a cada una de nuestras promesas. Él ha dado valor a cada cosa que nosotros creemos en Él. Él ha dado valor a nuestra fe. Él ha dado valor que nosotros antes no teníamos. Yo puedo decir con gran gozo ahora, soy una hija de Dios. Y antes quizás no era nada. Nuestra vida cristiana no tendría ningún valor si Cristo no hubiera resucitado. ¿Qué significa que Cristo venció la muerte? No solamente victoria, no solamente inmortalidad, no solamente valor, significa el último punto que voy a estar tratando, esperanza. Y esta es una palabra tan preciosa. Hay un dicho que dice que lo último que muere es la esperanza. Pero déjeme le doy una buena noticia. Si usted está en Cristo, nada muere. Al contrario, la esperanza es viva, porque Cristo es la esperanza. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra esperanza significa esperar resultados positivos aún en circunstancias negativas. Fíjese bien, la palabra esperanza significa esperar resultados positivos aún en circunstancias negativas. ¿Cuál es esa circunstancia negativa que hoy estás enfrentando? Cristo es tu esperanza y Él quiere que tú lo creas. Nuestra esperanza es una esperanza viva, no es una esperanza terrenal.
No es una esperanza que muchos dicen, pues si quieres, mientras hay vida y esperanza. No, nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza es Cristo. Cristo venció las peores circunstancias que un ser humano puede experimentar. Pues morir, hermanos, y ser sepultado significa perder toda esperanza, ¿cierto? Morir y ser sepultados, que ahí dicen, no, pues ya se le acabó la esperanza. Es ahí donde se cumple el dicho. Mientras hay esperanza, mientras hay vida, perdón, hay esperanza. Pero Cristo fue más allá, rompió todos los dichos, rompió toda la lógica humana quizás. Esperanza en Cristo es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Él venció la muerte y venció la tumba. Por eso nosotros podemos tener esperanza. Porque no hay circunstancia, escuche bien esto, no hay circunstancia en nuestra vida que nuestro Señor Jesucristo no pueda vencer. No hay problema en tu vida que Dios no pueda vencer. No hay situaciones imposibles que Dios no pueda vencer. Y quizás a veces tú has llorado en la noche, creyendo que ya no hay esperanza para tu hijo que se está hundiendo en las drogas o se está perdiendo, o quizás te sientes en una depresión y tú dices, para mí ya no hay esperanza. Escucha bien esto. Escucha bien esto. No hay circunstancia en nuestra vida como hijos de Dios que nuestro Señor Jesucristo no pueda vencer, porque Él ya venció. Y Él quiere que tomes esa autoridad que Él te ha dado y tú te confieses juntamente con Él vencedor, en victoria. Tú te confieses que en Él hay inmortalidad, en Él hay vida. Y ese hecho de que la tumba está vacía es la mayor esperanza que tú y yo podemos tener en Él. Hay enfermedad en tu cuerpo, en tu vida, déjame decirte, hay esperanza en Cristo. Hay pobreza quizás en tu casa, en tus finanzas, en tu vida. Tu esperanza es Cristo. Hay amenazas en tu vida, tu esperanza es Cristo. Escucha, hermano, escucha. Hay soledad en tu corazón, tu esperanza es Cristo. Solamente aguardemos con fe su manifestación gloriosa en nuestra vida. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y quizás para muchos el día de hoy es una mera religiosidad, una mera costumbre, algo que se tiene que hacer. Día de resurrección, domingo de resurrección. Va más allá que una simple película. Va más allá que una simple serie. Va más allá que una simple imagen que en el Face o en alguna red social te puedan publicar. Va más allá de un simple canto que puedas tú entonar. Hay un himno que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que Él es mi futuro y la vida vale más y más solo por Él, porque Él venció la muerte y Él te comprende, Él te entiende, Él entiende cuando tú estás triste, porque Él también estando en esta tierra pasó lo que tú y yo pasamos. Él entiende de las situaciones quizás de escasez, Él las entiende. Él entiende tu cansancio. Él entiende cuando tú estás a punto de decir, ¿sabes qué? Ya basta. Ya no quiero nada más. Ya no puedo dar un paso más. Las circunstancias que me rodean son tan grandes, problemas aquí, problemas acá, enfermedad, escasez, X. Él entiende. Pero Él quiere que tú comprendas algo. Que si tú te acercas a Él, que Él es el Todopoderoso, cualquier situación que tú estás viviendo, Él puede hacerte vencedor sobre cualquier situación.
Él puede traer alegría nuevamente a tu interior. Él puede traer unidad a tu casa una vez más. Él puede hacer que tus hijos sean salvos solamente por su gracia y su misericordia. Él quiere que tú reconozcas en tu corazón que Él es tu todo, que separado de Él nada podemos hacer. Fuera de Cristo no hay esperanza. Fuera de Cristo, hermano, hermana, no hay valor en nosotros. Fuera de Cristo no hay vida, no habría inmortalidad para nosotros. Fuera de Cristo no habría victoria. Fuera de Cristo habría pecado. Fuera de Cristo habría perdición y condenación, muerte, fracaso, derrota y todo lo contrario a que Cristo nos da. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás y le des gracias a Dios por esa victoria que Él ya te dio. Confiésate victorioso, confiésate victoriosa. No es un simple domingo de resurrección. Comprende esas palabras. Cristo padeció en una cruz. Los que un día lo aclamaban, los que un día lo confesaban como rey cuando entraba por ese pollino, con ese pollino a la ciudad, en ese burrito, lo aclamaban como un rey, fueron los mismos que lo estaban crucificando. Pero no se quedó en una cruz Jesús. Jesús no se quedó clavado en una cruz como muchos creen. Jesús venció la muerte. Jesús llevó en su cuerpo tu pecado y mi pecado. Y venció la muerte para que tú pudieras ser vencedor. Para que tú pudieras decirles a los problemas en el nombre de Cristo, hay victoria. Para que tú pudieras decirle a la enfermedad, en el nombre de Cristo soy sano si así está su voluntad. Para que tú pudieras decirle a la escasez, en el nombre de Jesús hay victoria y mis necesidades son suplidas por su gracia. Para que tú pudieras decirle a la soledad, en el nombre de Jesús no estoy solo, no estoy sola. Cristo llena mi corazón, Cristo basta. Jesucristo me basta. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás y hagas esta oración conmigo. Bendito Padre, te damos tantas gracias. Gracias porque en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, Señor, nos has dado el mejor de los regalos, tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por medio de la resurrección de nuestro amado Salvador, hoy nosotros tenemos esta esperanza viva. Hoy nosotros, Señor, nos confesamos salvos por la gracia de mi Cristo. Hoy nosotros podemos confesarnos victoriosos. Hoy nosotros podemos confesarnos, Señor, que nuestra esperanza, Señor, eres tú. Hoy podemos confesarnos en valor porque tú le das valor a nuestra vida. Gracias, Jesucristo, por vencer por nosotros en esa cruz del Calvario y resucitar y darnos esa victoria que nosotros hoy gozamos. Ayúdanos a comprender, Señor, que un día, como muchos lo toman como tradición, no solamente lo tenemos que vivir un día, un domingo de resurrección, no, sino ayúdanos a entender que todos los días debemos estar agradecidos, agradecidas por la victoria que tú nos has dado. Por la victoria venciendo tú la muerte, nos hiciste vencedores juntamente con Cristo. Gracias por ese regalo maravilloso de nuestra salvación. Gracias porque tú has ido a preparar moradas celestiales para nosotros. Te amamos y bendecimos tu nombre. En el nombre glorioso de mi Cristo te lo pedimos con acción de gracias. Ayúdanos a poder estar siempre en ti, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo le invito a que ahí donde usted está, abra su Biblia en Romanos, capítulo 8. Ya le iba a decir, y si la tiene ahí, diga un fuerte amén, ¿no, verdad? Pues sí, dígalo.
para ver si su hermano que está ahí a un lado se despierta. Romanos capítulo 8, voy a terminar con esta lectura. Versículo 28. Y dice aquí el título, más que vencedores. Qué bonito. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pregunta, ¿amas a Dios? Todas las cosas te van a ayudar para bien, aunque de momento no lo entiendas. Aunque de momento no lo comprendas, ese problema te va a ayudar para bien. Esa enfermedad te va a ayudar para bien. Quizás esa escasez te va a acercar más a Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y me voy a brincar al versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Eres escogido de Dios? No hay quien te condene si estás en Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjese bien, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Y es en el que me quiero enfocar para terminar esta grabación. Como está escrito, 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo hemos escuchado y lo hemos dicho y lo hemos quizás hasta predicado, pero compréndelo, grábalo, llévalo no solo hoy, sino todos los días. Antes en todas estas cosas, yo te invito a que leas todas las cosas anteriores que habla este pasaje. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Eres más que vencedor en medio de la tribulación. Eres más que vencedor aun cuando te falta la ropa. Eres más que vencedor en el peligro. Eres más que vencedor aún al borde de la muerte. Eres más que vencedor en la angustia. Eres más que vencedor cuando te están persiguiendo. Eres más que vencedor en la escasez. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso termina este capítulo de Romanos. ¿Qué significa eso? Que si tú estás en Cristo hay seguridad, hay esperanza, hay victoria, hay inmortalidad, hay valor, lo hay todo. Porque en Cristo todo es posible. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor sea con ustedes. Que Dios les dé una semana en victoria, una semana de protección, una semana de gozo, una semana de provisión, una semana de sustento, una semana donde disfruten la presencia de Dios en sus corazones, una semana donde la palabra victoria se lleve a cabo en cada uno de sus días, de sus batallas, tentaciones o luchas diarias. Dios me los bendiga, les amo mucho en el amor de Cristo. Esperamos en Dios que muy pronto podamos ya estar reunidos. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.